Bueno, y hoy quiero hablarles de un tema que he titulado El poder de la honra. Y es que Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? Ya conmigo, Dios me quiere bendecir. Amén. Bueno. Dice Romanos capítulo 13, verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Paga a cada persona lo que se le debe. Y es que el Señor quiere enseñarnos un principio de bendición. He titulado este mensaje El poder de la honra, y es porque en honrar, respetar a nuestras autoridades, a las personas que Dios ha puesto delante de nosotros, me va a traer bendición. Diga conmigo, honrar trae bendición. Y el Señor nos dice entonces, si debes tus impuestos, págalos. Si debes honra, da la honra para que Dios nos pueda bendecir. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo sobre ese principio de honra. Pero ¿qué es honrar? Viene del griego y es un verbo, timao, el verbo timao, que significa tener una actitud de expresar aprecio, estimación a alguien. Honra es valorar, es apreciar, es considerar de gran valor. Incluye además respetar, reverenciar y someterse a la autoridad. Recordemos entonces que cuando el Señor nos dice, da la honra a quienes se la merece, nos está diciendo, busca quienes merecen la honra. ¿Cuántos crecieron en esa época de que parece que llegó el adulto, cierto? Párese a saludar, párese para que le dé el puesto al mayor. ¿Cuántos crecieron en la época de la abuela que decía, los pájaros tirándole a las escopetas? ¿Y por qué? Porque alguien de autoridad daba una orden y uno salía como la ametralladora, repostón, contestón. Y entonces la abuela, de manera sutil, le decía, los pájaros tirándole a las escopetas. ¿Usted por qué se pone en contra de su papá? ¿Usted por qué dice eso? No respeta la autoridad. Y es que realmente nos estaban enseñando a honrar. Nos estaban enseñando el respeto por la autoridad. Dice el Señor en Isaías 29:13, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. La honra tiene que ir acompañada de la actitud del corazón. Yo puedo dar honra de palabra y parece que respetara, parece que apreciara, pero mi corazón es lo más importante. El Señor Jesús le estaba diciendo al pueblo de Israel, no me agrada tu adoración. ¿Por qué? Porque de labios me honras, cantas muy bonito, pero tu corazón está lejos de mí. Es decir, tu corazón no me obedece. Tu corazón no quiere hacer lo que yo te mando. Por eso dice, ustedes me pertenecen, dicen que yo soy el Señor de ustedes, pero su corazón está lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente la honra tiene que ir unida de palabras, de hechos, de expresiones, pero también de la actitud correcta en mi corazón. Si yo le sonrío al jefe y le digo, sí, señor, claro que sí, se hará como usted diga, pero el jefe una vez sale, empiezo a criticar al jefe, a hablar mal del jefe, mi corazón está mal. Y Dios allí quiere hablar a nuestro corazón de cómo estamos ante la honra. La honra es una actitud genuina de respeto y de aprecio. La honra es un acto voluntario del corazón. Si la honra se exige, ya no es honra. Si se impone, ya no es honra. Tiene que ser un acto voluntario. Sí, está bien, se aprende. Cuando vemos a los niños, y uno sé, si se usa, entra al salón de clase el profesor, el rector, y los niños se ponen de pie, ¿cierto? Y saludan, están aprendiendo. Entonces sí se puede aprender a dar honra, pero tiene que ser un acto voluntario, tiene que ser un acto del corazón. Mire cómo nos enseña el apóstol Pablo sobre la autoridad y el sometimiento a ellos. Romanos capítulo 13, verso 1 al 3.
Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Dígalo conmigo, toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. ¿Y será? ¿Y será? Uno como, ay Señor, yo no quiero ese castigo. Si yo me rebelo contra la autoridad, me rebelo contra Dios mismo y seré castigado. Y muchas veces estar bajo este castigo me está impidiendo la bendición. Señor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué esto no me sale bien? Y a veces es que estamos bajo un cielo de bronce que no nos permite recibir la bendición. Varias cosas hay que aprender de este capítulo 13 de Romanos. Lo primero, someterse a la autoridad no es una sugerencia, es un mandamiento. El Señor dijo, sométanse a la autoridad. Fíjese que usa la frase toda autoridad, es decir, que no hay excepción, toda autoridad. El Señor no te dijo si es buena, si es injusta, si se lo merece, te dice toda autoridad. Segundo, el apóstol Pablo nos enseña que hay autoridades, diferentes autoridades delegadas en diferentes ámbitos, autoridades civiles, gubernamentales, eclesiásticas, familiares, sociales, institucionales. ¿A cuántas estamos sometidos? Saque cuenta. ¿Cuántos viven con papá y mamá? Tienen autoridad de papá y mamá. ¿Cuántos van al colegio? Autoridad del profesor, del coordinador, del rector. A la universidad, autoridad del profesor, del coordinador, del rector. ¿Sí? ¿Cuántos vienen a la iglesia? Ovejas de la iglesia. Los demás son cabras. ¿Ah? No levantaron la mano. La Biblia dice que el Señor hace distinción entre las ovejas y las cabras. Diga conmigo, yo quiero ser oveja. La Biblia dice que el Señor Jesús es el pastor, ¿cierto? El gran pastor. Y es que el Señor asimila a su pueblo, a su iglesia, con un rebaño. De pronto usted, si hoy es nuevo, si está recién llegado a la iglesia, a veces le parece como, ay, tan feo que me digan oveja. Pero es que es una manera, un símil que en la Biblia el Señor habla. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, Él nos comparó a nosotros como un rebaño donde Él es el gran pastor que alimenta a sus ovejas, que las cuida. Así que no lo vea feo, es bonito. O sea, es bonito ser oveja del rebaño del gran pastor que es Dios y en este caso del nuevo pacto que es Jesús por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que hay autoridades civiles, que hay eclesiásticas, que hay autoridades en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Cualquier autoridad es impuesta por Dios y debemos respetarla, obedecerla. Voy a poner algunos ejemplos. ¿Cuántos son empleados en este lugar? Tienen un jefe, una persona a la que le rinden cuentas. Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 1. Todos los empleados, en la época en que se escribió la Biblia, se llamaban esclavos. Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Sumo respeto por sus amos. Te dice el Señor, si eres empleado, sumo respeto por tu jefe para que no avergüences el nombre del Señor. Mire que no dice respeto, dice sumo respeto. Jefe, ¿cómo está? Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Jefe, ¿qué necesita? ¿Necesita que me quede más tiempo? ¿Necesita que trabaje más? Jefe, ¿le traigo un café? Jefe, ¿puedo orar por usted? Sumo respeto por el jefe. Primera de Pedro 2:18. Ustedes, los que son empleados, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son. Ay, ¿por qué hablas tan mal de ese jefe? No, ese jefe es un pícaro, es un ladrón, es un tal cosa, es ta. El Señor te está diciendo, sométete a Él, respétalo, aún si es cruel.
El Señor no te está diciendo, hay una excepción. Si se porta bien, entonces respétalo. No. Dice el Señor, hónralo y respétalo, aunque sea cruel. Y miren, en la Biblia encontramos jefes difíciles, crueles. La época de Daniel bajo Nabucodonosor, los que conocen la historia, y dice que se sometió a él. José bajo Faraón y fue cruel. El mismo Juan el Bautista bajo Herodes. Así que Herodes lo respetaba. Y encontramos situaciones de jefes crueles, pero quienes se sometieron, quienes pasaron la prueba de la obediencia, fueron bendecidos. Y dice la Biblia que hallaron gracia y fueron prosperados. Entonces, es un principio duro de aprender, pero nosotros de la mano del Señor sí lo podemos lograr. ¿Cuántos hijos con papá y mamá que viven en casa de papá y mamá o que tienen padres vivos? Efesios capítulo 6, verso 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres vivir largos días sobre la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Hónralos. ¿Qué significa? Respétalos. Obedécelos. Te guste o no te guste. Si te quieres que te vaya bien, respétalos, hónralos. Atiende sus necesidades económicas. Está pendiente de sus necesidades físicas, emocionales, espirituales. Orar por ellos. Estar pendiente de lo que necesitan si ya no vives con ellos. Quiero decirle algo porque uno escucha esto. No, yo no le doy ayuda a mi papá, a mi mamá porque ellos tienen suficiente. Ellos no necesitan. Además, ellos me dan a mí. O sea, si ya yo gano dinero, me parece que yo no tengo que honrar a mi papá y a mi mamá si ellos tienen. Pero te quiero decir, la honra no se da por necesidad. Si tú la das por necesidad, ya no es honra. Ay, le voy a comprar unos zapatos a mi papá que lo vi como mal de zapatos. Si le das los zapatos porque ya están rotos, ya no es honra. La honra se da porque tú quieres vivir bajo el principio del respeto, ¿sí? Ay, a mi papá le gustan las camisas, le voy a regalar una camisa a mi papá. ¿Sí? La honra no se da por necesidad. La honra se da porque en tu corazón tú quieres dar esa honra. Entonces, no importa que tu papá y tu mamá estén bien o no lo necesiten. Mira de pronto qué le alegra. Ay, hace rato mi mamá no va a la peluquería. Ay, voy a llevar a mi papá a hacer un chequeo médico porque él casi no se cuida. Vas a hacer cosas extras para dar la honra a papá y a mamá. Y si vives en casa, no te acomodes. Pide a mamá y a papá, puedo pagar un servicio, puedo ayudar con algo en la casa. Honra, porque entonces te irá bien. ¿Listo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al 13. ¿Cuántas ovejas aquí en la iglesia? Listo. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón muéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Si vienes a la iglesia, tienes un líder, tus pastores, dice que respétalos, muéstrales amor. Dios nos dice que nosotros en cada área donde estemos tenemos que honrar. ¿Y qué incluye la honra para que aprendamos a darla de manera concreta? Lo primero, reconoce la autoridad y sométete a ella. Reconócela y sométete a sus normas, sométete a sus consejos, a sus instrucciones. Segundo, exprésale genuino aprecio y estima con actos, con palabras, con hechos, con tus actitudes. Tercero, siendo leal y cooperando con el objetivo de sus labores, siendo leal. No hables detrás de la autoridad. Si algo no te gusta, si no estás en acuerdo, con respeto ve y háblale. Me gusta mucho hablar de los amigos de Daniel, porque ellos no estuvieron de acuerdo cuando les impusieron que debían adorar a los dioses del rey Nabucodonosor. Pero fueron
delante de él y le expresaron su inconformismo. Pero usted lee y dice que le hablaron con respeto. Entonces, nosotros tenemos que someternos, cooperar con las labores, que el jefe pueda contar conmigo, en qué puedo apoyarle, en qué puedo animarle, puedo orar por usted, interesarme, en este caso en mi familia, en las necesidades de mi familia, en la iglesia, servir con amor y transparencia, poniendo al servicio mis dones y talentos, ayudando a llevar la carga de oración de mi iglesia, las necesidades. La honra significa cooperar con el objetivo de donde estoy involucrado. Cuarto, ¿qué más incluye la honra? Respetar las instrucciones y los planes de mi autoridad como la voluntad de Dios para mí. Evitando la murmuración, evitando la crítica, evitando el juicio. Note que el capítulo 13 de Romanos dice toda autoridad. No te dice si es justa, si es injusta, si es impío, si es avaro. La Biblia nos dice que nos debemos someter a las autoridades. Entonces vamos a respetar la instrucción y los planes de la autoridad como si fueran la voluntad de Dios para mí. Ay, ahora el jefe me cambió de puesto, ahora me mandó a hacer esto que no me gusta hacer a mí. Su plan, su instrucción, su decisión es la voluntad de Dios para mí. Ay, ahora el jefe se inventó esto. La voluntad de Dios para mí. Lo que la autoridad decida es la voluntad de Dios para mí. Porque a nosotros nos va bien si nos sometemos a la autoridad. Quinto, mantenerme unánime, en acuerdo con los que estamos bajo la misma autoridad. Yo no puedo generar bandos, generar división bajo esa autoridad. Murmuro para conseguir un grupo que esté de acuerdo conmigo y nos ponemos en contra. Tenemos que estar en acuerdo en cualquier ámbito. La Biblia dice que una familia dividida no prevalecerá. Un matrimonio dividido no prevalecerá. Una iglesia dividida no prevalecerá. Cuando nosotros estamos en acuerdo, es allí donde llega la bendición. Y por eso el Señor dice, si 2 en la tierra se pusieran de acuerdo para pedir algo, lo recibirán. Hay poder en el acuerdo. Dígalo conmigo, hay poder en el acuerdo. Pero si tú estás en desacuerdo con tu jefe, en desacuerdo con tu papá y tu mamá, en desacuerdo con tu iglesia, estás fuera del orden de Dios para recibir bendición. Vienes aquí, pero no te gustan muchas cosas que se hacen aquí. Ayer lo decía porque, mire, lo sentí fuertemente por ciertas personas que vienen a la iglesia, pero sus expresiones, la manera como se expresan, hablando mal de la iglesia, hablando mal de los pastores. Y uno se pregunta en el corazón, ¿y qué hacen aquí si no les gusta? Porque ellos son los que se están perdiendo la bendición. A nosotros, ¿qué nos toca como pastores? Amarlos. ¿Difíciles de amar? Sí. Pero nos toca amarlos, porque no les podemos decir que se vayan. Pero ellos están perdiendo la bendición, porque no están en el acuerdo de Dios. Cuando tú estás en desacuerdo bajo tu autoridad, estás operando bajo el principio satánico de rebeldía. Es fuerte decirlo, pero la palabra es muy clara. Mire cómo dice. Lucas capítulo 11, verso 17 al 23. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen, Jesús estaba haciendo una liberación y lo estaban acusando de que su poder venía de Belcebú y no de Dios. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Verso 20. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence.
le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Verso 23. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Si yo trabajo contra mi jefe, yo estoy operando bajo el principio de Satanás. No estoy bajo la bendición de Dios. No espere ser bendecido y prosperado cuando estamos en contra de la autoridad. Dice Romanos 13:1, que lo acabamos de leer, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No sé, esta semana si vieron con mucha vergüenza toda la crítica a la primera dama de la nación por su chaqueta. Yo le decía, ay Dios, qué falta de respeto. Pero es que somos ligeros para expresarnos de la autoridad. Diga conmigo, igualados. No entendemos el respeto. Y me gustó mucho cuando Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, y algunos senadores salieron a respaldarla y a decirle, nos sentimos orgullosos de ti. Levantaron los brazos de esa mujer y le sacaron su biografía, que había estudiado en el extranjero, que tiene un título de negocios internacionales, que habla varios idiomas. Pero como para decirle a esa persona que fue tan igualada, usted no sabe de quién está hablando. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando en redes sociales, cuando lanzamos comentarios y nos atrevemos a criticar a las autoridades, porque ahí no estamos bajo el principio de Dios. Tenemos que cubrir, el Señor nos manda que nosotros seamos luz y cubramos. ¿Qué nos impide dar verdadera honra? Lo primero, la rebeldía en nuestro corazón. Y el ejemplo que quiero poner es el de Absalón. La Biblia dice que Absalón era el hijo del rey David, pero Absalón quería el puesto de su papá, pero no quería esperar el tiempo de su legado, sino que se paró en la puerta del reino y hablaba mal de su papá. Le decía, mi papá está muy ocupado, ven, yo te puedo atender. Y así se hizo un grupo de personas que luego estuvieron en contra del rey y le quitó el puesto al rey. Y David huye porque ese grupo lo iba a matar. ¿Qué pasó en el corazón de Absalón para que él como hijo se levantara contra su papá? Tenía una herida en su corazón. Cuando su hermano Amnón viola a su hermana Tamar y ve que su papá no hace nada para corregirlo ni lo disciplina, en él se levanta un gran odio contra su papá. Quiero decirte, cuando vimos cosas que papá y mamá, que son la primera autoridad que Dios coloca, hacen cosas incorrectas, no sé, nos abandonaron, nos trataron crueles, actuaron mal, se levanta en nuestro corazón rebeldía contra nuestros padres. ¿Es injusto lo que hizo papá? Sí. ¿Es injusto lo que David hizo? Sí. Pero el Señor dice honra. El Señor no te dice que tú seas el juez de tu papá y tu mamá. El Señor te dice honra. Nosotros hoy tenemos que cubrir el corazón hacia lo que sentimos por papá y mamá y perdonarlos. Y decirle, Señor, si hay una herida en mi corazón, ¿dónde voy, Señor? Soy rebelde a toda autoridad, al jefe, al pastor, al alcalde, ¿dónde voy? Y hay personas así, no se someten en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no han sanado la herida que traen del hogar. Y Absalón no pudo obedecer a su papá porque era rebelde. ¿Qué nos impide dar honra? Primero, la rebeldía, las heridas en nuestro corazón. No nos dejan someternos a la autoridad. Segundo, la comparación, creerse igual, el desafío. La Biblia dice que Satanás se creyó igual a Dios, ¿cierto? Él quería ser igual a Dios. Ese desafío de igualarse a Dios fue su pecado. Y en la Biblia nos muestran otro caso. Miriam y Aarón. Miriam y Aarón estaban criticando a Moisés y decían, ¿y acaso Dios solo le habla a Moisés? Y dice la palabra de Dios que vino una lepra sobre ellos porque se estaban levantando contra la autoridad que Dios había establecido. Y mire, de pronto nosotros hoy no tenemos una lepra física, pero tenemos una lepra espiritual porque nos hemos levantado contra la autoridad.
¿Y qué pasó entonces? Moisés le clama a Dios y le dice, por favor, Señor. Y el Señor dice, listo, la lepra será quitada si tú oras por ellos. La lepra espiritual de nuestra vida va a ser quitada si la autoridad espiritual ora por nosotros. Es un principio y opera en el mundo espiritual. Si nosotros vemos que las cosas no salen bien, si nosotros vemos que damos un paso para adelante pero después damos dos para atrás, Señor, ¿dónde hay lepra espiritual? ¿Cuál es la autoridad que tiene que orar, Señor, para que esta rebeldía salga, para que mi falta de honra sea quitada? Y me gusta hablar de este ejemplo porque muestra muy claro lo que pasaba. Una niña me dice a sus 38 años, pastora, estoy preocupada. No me he casado, 38 años, me quiero casar. Los noviazgos no me duran, los hombres se van, nadie se me acerca. ¿Qué pasa? Y ella se mete en un tiempo de oración a preguntarle a Dios por qué no se casaba. Y el Señor le revela y le dice, ¿tú recuerdas cuando tú eras rebelde contra tu papá? Eras rebelde contra tu papá, le armabas pataleta, eras un contestón. Todo lo que tu papá decía, tú se lo refutabas. Y el papá en esa rabia un día de oírle toda la pataleta de desobediente y rebelde le dijo, mire mija, usted con ese genio, usted nunca se casa. Usted no cree que usted se va a conseguir un hombre que se case con usted, con esa rebeldía y con esa pataleta. Usted no se somete a nadie. ¿La ató o no la ató? Había una maldición sobre ella. Y el Señor le mostró que hasta que ella no fuera a pedirle perdón a su papá, por su falta de respeto, por su rebeldía y su papá orara por ella, eso no iba a ser quitado. No fue fácil, pero ella oró y le dijo, Señor, prepara el momento que yo le pida perdón a mi papá y mi papá pueda orar por mí. Le dijo, papá, necesito que me bendigas. Perdóname, le expresó lo que había pasado y le dijo, bendíceme, papá. Bendíceme para que yo me pueda casar. Mire, fue tan real que al año ya tenía novio y antes de los 2 años ya se había casado. ¿Qué está impidiendo en nuestra vida la bendición? Tenemos que pedirle al Señor, ¿dónde está esa lepra espiritual? Y pedirle también que una autoridad pueda orar por nosotros. Entonces, ¿qué me impide dar la verdadera honra? Lo primero, la rebeldía. Lo segundo, la comparación o creerme igual, que es el desafío a la autoridad. Tercero, la complacencia al hombre. No deseamos confrontar porque deseamos agradar a la gente, deseamos estar bien con la gente. Y ahí quiero que usted me ayude a analizar un poco el caso de Elí y sus hijos. ¿Cuántos conocen la historia del sacerdote Elí? De pronto, para los que no los conocen, voy a contextualizarlo. Usted la puede leer completa en 1 de Samuel capítulo 2. Es larguita, pero se la resumo. Qué chévere, los que están tomando nota en la casa van a buscar 1 de Samuel capítulo 2. Pero los que no están tomando nota de pronto ni se acuerdan. Pero bueno, el sacerdote Elí fue escogido por Dios para que él y su familia y todos sus descendientes fueran sacerdotes por siempre en el tabernáculo del Señor. Era un privilegio. El Señor le dijo, tú y tus descendientes portarán este vestido de sacerdotes, presentarán el sacrificio para que mi pueblo sea perdonado. Era un gran privilegio. Pero el Señor le dice a él, demandándole la honra, le dice, por cuanto has honrado a tus hijos más que a mí, esto te será quitado. Nunca más ni tú ni ninguno de tus parientes será un sacerdote en mi casa. Y todos morirán. Resulta que los hijos de Elí se comían las porciones que la gente presentaba que eran para Dios. Y adicional se acostaban con las mujeres que servían en el templo de Dios. Y Elí, cuando se entera de lo que está pasando, los llama y les dice, hijitos míos, por favor, no hagan eso. Hacen pecar al pueblo de Dios. ¿Cómo les parece esa disciplina? Hijitos míos, por favor, no hagan eso. No lo vuelvan a hacer. Y ya. Y siguieron ahí y siguieron pecando. ¿Por qué? Porque él quería complacer. Ay, no, a mí no me gusta pelear con nadie. Yo llevo la vida en paz. Estás honrando a la gente más que a Dios. Y cuando tú honras más a la gente que a Dios, tú caes en idolatría. Estás idolatrando.
Y uno le pregunta a esa mujer, mire, estoy mal, esto está mal en la casa. ¿Y qué pasa? No, mi esposo tiene otra mujer. ¿Y qué haces viviendo con él? Te vuelves cómplice de su pecado. ¿Por qué no lo confrontas? Ay, no, mi hijo trae a la novia aquí a la casa y tú, mamá, permites que el hijo se acueste con la novia en tu casa. ¿Y por qué? Ay, no, es mejor que esté aquí, no en la calle. Mejor en la casa y no en un motel. Papá, le compras trago a tus hijos. Ay, no, mejor que se tome los traguitos aquí y le vaya a pasar algo en la calle. ¿Por qué? Porque quieres complacer. Y cuando tú no estás dispuesto a confrontar, tú deshonras a Dios. No nos podemos volver cómplices de los pecados, porque entonces no estamos honrando a Dios. Dile a Dios que te ayude a identificar qué cosas estás complaciendo. Y ojo, hay algo muy interesante detrás de los motivos por los cuales complacemos el pecado. Y los motivos es porque estoy recibiendo un beneficio. Le decía a la señora, ¿y usted por qué acepta que el esposo tenga esa sucursal? Ay, no, pero y entonces yo nunca he trabajado, y entonces ¿quién nos va a sostener? Beneficio. ¿Qué pasa cuando Elí sabe la verdad del pecado de sus hijos y no hace nada? Miren, ahí en 1 Samuel sigue contando que cuando los hijos de Elí mueren, a él le vienen a contar. El Señor le había dicho, morirán el mismo día. Y le vienen a contar a él y él del impacto se va para atrás. Y como estaba tan gordo, se esnucó. Él no fue capaz de confrontar a sus hijos porque él también comía de los sacrificios que sus hijos robaban. Le alimentaban su pecado de glotonería. Nosotros tenemos que identificar en nuestro corazón los motivos por los cuales complacemos y no confrontamos. Ay, no, si no, no me dan el contrato. Ay, no, si no, no me quieren, no me hablan más. No importa. Tú tienes que honrar a Dios. Miren, yo recuerdo una vez que una persona a la que yo amo mucho, una gran amiga mía, hacía parte de la iglesia. Y el Señor le exhortaba el pecado y le exhortaba el pecado. Y un día el Señor me dijo, hoy le vas a decir que no puede volver a la iglesia. Y yo, Señor, ¿cómo me vas a decir eso? Si además es mi amiga. Y el Señor me dijo, la vas a honrar más a ella que a mí. Y miren, con dolor en mi corazón, yo la senté ese día y le dije, el Señor lleva exhortándote este pecado y tú te burlas de Dios y no eres testimonio, estás trayendo pecado aquí. Y en esa época éramos 20, así que se podía hacer. La gente confesaba el pecado público y la exhortación pública y todo, qué maravilla, ¿no? Entonces ella, muy furiosa, enojada con nosotros, que éramos tal, se fue. Pero como a los 2 meses regresó y dijo, tienen razón. Yo no he crecido espiritualmente, yo no he querido dejar mi pecado, pero ya me comprometí con el Señor. Contó públicamente lo que le estaba pasando y empezó a cambiar. Empezó a recibir bendición. Tenemos que honrar a Dios antes que a los hombres. Identifica los motivos por los cuales complaces. 4, amor al dinero y la avaricia. ¿Qué nos impide dar verdadera honra? Rebeldía, comparación, complacencia y 4, el amor al dinero y la avaricia. El avaro, el amante del dinero, nunca le va a dar un regalo a su autoridad. Nunca le va a dar un regalo a sus padres, porque dice que los padres no necesitan. Es más, va a decir que nunca tiene para darle. Pero acuérdese, la honra se da porque tú quieres dar el principio del aprecio, expresar, no por la necesidad. Me gusta mucho hablar del caso de Judas, porque cuando la mujer María, viene a derramar el perfume a los pies de Jesús, dice que era un perfume muy costoso. Y él dijo, pero ¿cómo? Mejor hubiéramos vendido ese perfume y le hubiéramos dado ese dinero a los pobres. ¿Será que la plática era para los pobres? La Biblia dice que él se robaba la plata de las ofrendas. Y Jesús sabía. Jesús sabía que él era diablo desde el principio. ¿Y por qué lo dejó estar allí? Quería que se arrepintiera. Le estaba dando oportunidad de arrepentirse. A él no le interesaba la honra a Jesús, le interesaba la plata. Entonces el amor al dinero no nos deja honrar. No nos deja dar verdadera honra.
¿Cómo vamos a practicar la honra? Tenemos que sanar la herida con la autoridad. Tenemos que presentarle a Dios el juicio, la crítica, la murmuración que hemos levantado contra la autoridad. Pedirle perdón a Dios por la murmuración, por el juicio. Disponernos a bendecir económicamente a nuestros padres, a nuestras autoridades, si lo podemos hacer. Cuarto, haciendo lo que ellos me piden con diligencia. Lo primero, sanar la herida. Segundo, pedir perdón. Lo tercero, disponerme a bendecirlos económicamente. Y cuarto, haciendo lo que ellos me piden con diligencia. Lo que mi jefe me pide, lo que mi autoridad me pide, lo que mi padre y mi madre me piden, hacerlo con diligencia. Y aquí es impactante hablar del testimonio de Abraham. La Biblia dice que el Señor se le aparece a Abraham y le dice: entrégame tu hijo Isaac. Ve, llévalo y quémalo en holocausto para mí. Imagínense cómo sería eso. ¿Cuántos son papás aquí? El Señor te pida que lleves a tu hijo y lo sacrifiques. Después de 25 años esperando la promesa. Y dice la Biblia que apenas amaneció, él fue diligente, no se tardó 2 días, 3 días, ay Señor, la otra semana, el otro mes. Dice que de una vez fue diligente. Dice que muy de madrugada tomó a su hijo y lo llevó para sacrificarlo. Hay algo muy importante. No le dijo nada a Sara. ¿Será que si le dice a Sara, Sara deja que se lleve el hijo para quemarlo? ¿Por qué cuando tú vas a dar honra le cuentas a alguno y ese te empieza a dañar el corazón y te dice: y vas a dar ese regalo tan caro? Y vas a dar esa ofrenda, y vas a hacer esto. El otro no te va a dejar honrar. Entonces Abraham fue sabio, se quedó calladito, empacó al muchacho, se lo llevó y estuvo dispuesto a sacrificarlo. Y dice la palabra que cuando ya estaba listo para sacrificarlo, una voz le dijo: no lo hagas, porque ahora sé que me honras más a mí que a tu hijo. Dígame algo, ¿será que esa prueba no la vamos a vivir nosotros? Esa prueba la pasamos todos. Señor, por favor, dame el empleo. Señor, si me das el empleo, te doy los diezmos y las ofrendas. Y te pagaron y no pasaste la prueba. No la pasaste. Ay, Señor, ayúdame a vender esa casa. Señor, si yo vendo esa casa, yo te doy tanto. Las promesas que le haces a Dios tienes que cumplírselas. Ay, Señor, yo prometo que te voy a servir. Dios, yo prometo esto, Señor. Dice el Señor: honra primero a Dios, primero a Él, y luego el Señor va a organizar todo para tu bendición. Y ese caso de Abraham, de ser diligente e inmediato con su honra, dice que trajo mucha bendición a él. Dice que lo hizo padre de naciones. Y el Señor lo bendijo, y por causa de él también nosotros somos benditos. Entonces los voy a invitar a orar. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos revele dónde nuestro corazón está herido contra la autoridad. Y por eso hablamos mal de todo el mundo, del presidente, del alcalde, del profesor, del pastor. Y vamos a decirle al Señor que quite esa lepra espiritual de nuestra vida. Póngase en pie un momento, por favor. Cierre sus ojos y lo voy a invitar a que por fe usted se coloque la mano en su corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, porque el único que puede revelarnos el estado de nuestra vida, aún lo que está impidiendo la bendición, es el Señor. Padre, reconozco hoy, Señor, que me cuesta someterme, me cuesta callar, Dios. Me he comportado como un igualado, me gusta hablar mal de la autoridad, ser un necio, Señor, expresándome mal de todas las personas que tú pones para que me den órdenes, para que me corrijan, para que me instruyan. Pero hoy vengo a ti porque reconozco que el origen es una herida en mi corazón. Y le voy a pedir que ahí usted le pida al Señor que le revele esa herida de papá. Si papá lo abandonó, si papá no estuvo, si papá fue injusto, si papá nunca me dio. Señor, soy rebelde desde mi infancia, Dios. Nunca me sometía a lo que papá y mamá decían. Yo hacía mi voluntad y los juzgaba y los enjuiciaba.
Yo le pido que usted le entregue al Señor lo que usted vio de su papá. El pecado, si se comportó mal, si tenía otras mujeres. Yo no quiero ser tu juez, papá. Señor, yo te pido perdón hoy por levantarme contra la autoridad de mi papá y mi mamá. Pero sana mi corazón, Señor, de esta herida no sanada, Dios, que sangra y que donde quiera que voy me porto como un rebelde. Sáname, Señor, por favor. Quita la lepra espiritual de mi vida. Quita esa infección espiritual que no me deja vivir bajo tu bendición, Señor. Y regálame tu perdón en mi corazón. Yo te perdono, papá. Yo te perdono, mamá. Y vamos a perdonar también cualquier autoridad que nos haya herido. El profesor que nos ridiculizó, la maestra que nos habló mal, el jefe que nos insultó delante de la gente, el pastor que no me amó, la iglesia donde sufrí. Sáname, Dios, por favor, Dios, sáname. Sáname, Señor. Espíritu Santo, yo te pido a esta hora que me des un bautismo de humildad para someterme con corazón obediente a la autoridad, cualquiera que sea, Señor. Ayúdame a reconocer mi lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo.